Jesús en la escuela. Cuando Jesús tiene 7 años, es la edad en que los niños judíos empiezan su educación formal. Se inician en la sinagoga. Por eso, en cuanto inician las clases, también empieza su vida escolar en Nazaret. A tan temprana edad, el chico ya sabe leer, escribir y hablar con soltura arameo y griego, por lo que ahora es necesario aprender de la misma manera el hebreo. Durante 3 años, hasta los 10, asiste a la escuela, donde estudia las nociones del libro de la ley, tal como está redactado en lengua hebrea. También memoriza las enseñanzas más profundas de la ley sagrada, logrando graduarse a los 13 años, por lo que los dirigentes de la sinagoga lo entregan a sus padres como un hijo del mandamiento. Por lo tanto, ya es considerado como ciudadano responsable de la comunidad de Israel, con derecho a asistir a la Pascua en Jerusalén en compañía de sus padres. Aparte de su educación escolar, Jesús toma contacto con la naturaleza humana de todos los rincones del mundo, ya que por el taller de carpintería de su padre se cruzan hombres de diversos países y culturas. Cuando tiene más edad, le gusta mezclarse libremente con las caravanas que se detienen cerca de la fuente para descansar y comer. Como habla muy bien el griego, logra largas conversaciones con la mayoría de los viajeros y conductores de las caravanas. Jesús recibe enseñanza moral y cultura espiritual, principalmente en su hogar, y su verdadera educación, el equipamiento de mente y corazón para la prueba real de afrontar los difíciles problemas de la vida. La obtiene mezclándose con sus semejantes. Esta asociación estrecha con jóvenes y viejos judíos y gentiles fariseos, saucedos, les brinda la oportunidad de conocer a gran parte de la raza humana. En plena adolescencia, Jesús está altamente educado en el sentido de que comprende a fondo a la humanidad y la ama con tal devoción. El muchacho escucha muchas veces a su padre contar la historia de Elías, uno de los primeros de la larga lista de profetas hebreos, que critica a Acab y desenmascaran a los sacerdotes de Baal. Cuando no está en las alturas para contemplar el paisaje lejano, pasea por el campo, estudia la naturaleza en sus distintas manifestaciones, según las estaciones. La educación más precoz de Jesús, exceptuando la del hogar familiar, consiste en tener contacto respetuoso y comprensivo con la naturaleza. El elegido posee de su padre gran parte de su dulzura excepcional y de su maravillosa comprensión benevolente de la naturaleza humana. Ha heredado de su madre el don de la notable educadora y su formidable capacidad de justa indignación. En sus reacciones emocionales durante su vida adulta, Jesús es unas veces como su padre, meditativo y piadoso, otras caracterizado por la tristeza aparente, pero continúa hacia adelante de la manera optimista y decidida del carácter de su madre. En conjunto, el temperamento de María tiende a dominar la carrera del Hijo Divino a medida que crece y avanza a grandes pasos hacia la vida de adulto. Adolescencia. Es sencillo imaginarse al joven Jesús, jugando con sus amigos y compañeros, quienes lo ven como un líder de su grupo, por su gran inteligencia, sentido de igualdad y justicia. También recorriendo la sinagoga, donde discuten fariseos y escribas, y que Jesús no puede menos que sonreír y entristecerse al mismo tiempo, por todo lo que escucha de ellos, incluso de no aguantarse las ganas de platicar con estos supuestos doctos en la ley, quienes exprimen y manipulan las letras hasta dejarlas sin sentido alguno. Caminando y viendo la opulencia de Séporis, capital de Galilea, tratando de adivinar qué hay dentro de la enorme y profusa mansión de Herodes Antipas, resguardada por mercenarios galos, tracios y bárbaros contratados exclusivamente para impedir el paso de cualquier esclavo y plebe. Cualquier plebe que intente traspasar sin autorización. En esos constantes paseos, la mayoría de las veces, probablemente en la soledad,
los hace para pensar en todo lo que mira y escucha. Es probable que llegue a las grandes ciudades fenicias, llenas de personas a las orillas del mar, tan cerca y distantes de ellas mismas y de quienes les rodean. Ve con cierto encanto las columnas altas y redondas de los templos, que a su vez están rodeados de bosques, que permiten el sonido provocado por instrumentos de viento que enmarcan los cantos dedicados a Astarte, diosa de la fecundidad y reproducción de los pueblos semíticos, la misma que la Artemisa griega y a la Istar de los asirios y babilonios. Después Jesús regresa a su casa y para tranquilizarse sube a las montañas, que tanto quiere para llegar hasta la cima, con la cabeza hacia arriba y los brazos extendidos a sus costados, sentir el aire y sentimiento de libertad que tanto ama y disfruta. Desde lo alto contempla su mundo y lo admira. Los otros montes antiguos testigos de la vida de patriarcas y profetas que parecen que con el sonido del viento le murmuran que esperan a alguien muy especial y que Jesús sabe quién es esa persona. Dentro de este mundo exterior que Jesús disfruta sobremanera, también destaca el interior, ahí donde toda la verdad sobre su futuro y del mundo está germinando y florece en el fondo de él. Estos sentimientos se remolinan cuando el joven Jesús está solo y en paz. Esto lo atrae irremediablemente y lo hace sentir tiernamente reconciliado con todos los seres del mundo y con el mismo universo. Este original sentimiento nacido de los más profundos de su alma y su corazón es creado por la unión con Dios en la luz del amor. Esta es la primera vez y la gran revelación del primogénito origen de Jesús. La debe mantener en lo más hondo de su ser, para que lo ilumine en ese futuro incierto y tortuoso que tiene por recorrer. Ese susurro que se desprende de la luz le da la certidumbre invencible, la que lo forma dulce e indomable. A los 12 años Jesús tiene plena conciencia de la vida real y se presenta como un adolescente que cree se presenta como un adolescente que crece en fuerza, gracia y sabiduría. Desde luego, la conciencia religiosa es en él algo natural, pero totalmente independiente de los cánones de esa época. A la vez, su conciencia profética y mesiánica tiene un brusco despertar cuando se topa de frente con el exterior, por lo que debe de seguir una intuición especial para cumplir cabalmente con su destino y una larga preparación interna. Lucas hace referencia a la primera gran conmoción sufrida por el joven Jesús, cuando viaja junto con sus padres a Jerusalén, esa orgullosa ciudad de Israel y sus habitantes, centro de las aspiraciones libertarias de los judíos, quienes acumulan tumbas con gente por las desgracias, que lejos de intimidarlos, los han hecho exaltar sus espíritus, ya que han sufrido invasiones de seleucidas, macabeos, de Pompeyo y Herodes a nombre de los romanos. Muchas han sido las terribles batallas y sitios sufridos. Al ver correr ríos de sangre por la letal acción del ejército romano, las temibles crucifixiones que se dan todos los días manchando no solo los montes, sino el orgullo de los judíos. La última invasión por parte del ejército más poderoso del mundo de esa época, los romanos, reduce en cantidad a los miembros del Sanedrín, Consejo Supremo de los sacerdotes judíos, en el que se tratan y deciden los asuntos del Estado y religión. Su sumo pontífice está en la categoría de esclavo, pero que irónicamente Herodes reconstruye el magnífico templo de Salomón, permitiendo que Jerusalén continúe siendo la ciudad santa. Este es el panorama que contempla Jesús. Sabe que está en un sitio histórico y religiosamente sagrado para los judíos, y contemplar la ciudad del templo de Jehová es un sueño y rito que todo judío debe cumplir acudiendo a Jerusalén, ciudad desde la que llegan de Perea, Galilea, Alejandría y Babilonia,
y donde los peregrinos cantan salmos, suspiran en el portal del Eterno y buscan con la mirada inquieta y excitante la colina de Sión. Seguramente un sentimiento de opresión invade el alma de Jesús cuando ve la ciudad formidablemente amurallada, la escalinata del templo donde los fariseos pasean sus ricas y suntuosas vestimentas, y a los sacerdotes que ofician ante el santuario en trajes de culto, violáceos, púrpuras, reluciendo de oro y piedras preciosas. Estos sacerdotes dan muerte a machos cabríos y toros, rociando de sangre a la gente que está cerca de ellos y clamando una bendición. Esto no se parece en nada al templo de los sueños ni al cielo de su corazón. En esa idea de observar y conocer todos los rincones de la ciudad, llega hasta los barrios bajos, y ahí, con el corazón encogido, ve a los mendigos, pálidos de hambre, rostros angustiados por el sufrimiento de las guerras, crucifixiones y suplicios. Su aprendizaje del mundo real continúa en los límites de la ciudad. En cavernas, ve con sufrimiento extremo a dementes que blasfemian y maldicen a vivos y muertos, a leprosos que arrastran su miseria y desprecio, paralíticos y desgraciados que tienen el cuerpo completamente lleno de úlceras y llagas. Cada vez le cuesta más trabajo mirar, ya que desea con vehemencia que desaparezca su dolor, aunque sea él quien lo sufra, ya que no puede comprender totalmente cómo unos piden auxilio, otros solo esperan su muerte, y unos más idiotas, que ya no sufren nada a pesar de su dolencia, no pueden más que preguntarse cuánto tiempo ha pasado para que lleguen a estos estados y condiciones. ¿Para qué sirve ese majestuoso templo, los sacerdotes, himnos, sacrificios, si no remedian estos dolores? Como respuesta a sus preguntas, Jesús siente un torrente de lágrimas sin fin, y los dolores de aquellas personas cuyas almas desean el término de la materia para ser libres de cuerpo y de toda humanidad, comprende y siente que la felicidad que ha experimentado durante 12 años ha terminado, y las miradas de dolor y sufrimiento lo acompañarán durante toda su vida terrenal, y se unirán a las que él mismo padecerá en unos años más. En el templo, cuando María y José parten a su hogar, no se dan cuenta que Jesús no va con ellos, sino hasta cuando llegan, ya que la costumbre es que hombres y mujeres viajan aparte y cada uno de sus padres cree que el joven viaja con el otro, por lo que cuando descubren que Jesús no viaja con ellos, regresan por su hijo a Jerusalén. Por su parte, Jesús casi no se da cuenta de que sus padres ya no están, pues su mayor interés y concentración está en acudir al templo, primero para escuchar a escribas y maestros, y después para cuestionarlos en muchos aspectos, tanto religiosos como de la vida social de los judíos. Y es precisamente el tercer día cuando un gran número de personas se congregan para escuchar a este joven de Galilea y disfrutar plena y totalmente la experiencia de ver cómo un adolescente confunde a los sabios y eruditos de la ley. Durante las discusiones de la mañana dedican mucho tiempo a la ley. Los profetas y los maestros no ocultan su asombro de que Jesús conozca tan bien las escrituras, tanto en hebreo como en griego, pero lo que más les molesta realmente es su juventud. Por su parte, los padres de Jesús llegan a la gran ciudad y durante todo el día lo buscan ansiosamente. Incluso entran varias ocasiones en el templo, pero nunca piensan en acercarse a los grupos de discusión, aunque en una ocasión encontraron casi al alcance de la voz de su hijo. Antes de terminar el día, toda la atención del principal grupo del debate del templo se ha concentrado en las preguntas de Jesús. Entre sus muchas preguntas destacan: ¿qué hay realmente en el santo de los santos detrás del velo? ¿Por qué las madres de Israel deben estar separadas de los creyentes varones en el templo? Si Dios es un padre que ama a sus hijos, ¿por qué toda esta carnicería de animales para obtener el favor divino? ¿Se ha interpretado erróneamente la enseñanza de Moisés? Puesto que el templo está consagrado al culto del Padre Celestial,
No es incongruente tolerar la presencia de aquellos que se dedican al trueque y al comercio mundano. ¿Será el Mesías esperado un príncipe temporal que ocupará el trono de David o actuará como la luz de la vida en el establecimiento de un reino espiritual? Los ansiosos espectadores se maravillan con estas preguntas durante más de 4 horas. Este joven de Nazaret acosa a aquellos maestros judíos con preguntas que dan en qué pensar y sondean el corazón. Además, transmite sus enseñanzas con las preguntas que hace. Desafía la doctrina y al mismo tiempo sugiere la propia. En su manera de preguntar, combina con tal encanto la sagacidad y el humor que se hace amar incluso por aquellos que se indignan por su atrevimiento, ya que sienten que es totalmente honrado y considerado cuando efectúa sus preguntas punzantes. Jesús muestra su residencia característica por las respuestas, confirmada en todo por su ministerio público posterior, por lo que solamente una cuestión le interesa de manera suprema: proclamar la verdad eterna y efectuar así una revelación más completa de Dios, del mismo Dios eterno. En la conferencia de la tarde apenas han empezado a responder a una pregunta sobre la finalidad de la oración, cuando el presidente invita al muchacho a que se acerque y una vez junto a él le pide que exponga su punto de vista respecto a la oración y a la adoración. Mientras tanto, los padres de Jesús deambulan por los patios del templo, cuando la sorpresa y asombro llenan sus rostros al reconocer la voz del muchacho extraviado y verlo sentado entre los maestros del templo. José no sabe qué hacer y se queda paralizado, en tanto que María corre hacia el joven, que ahora se levanta para saludarle a sus sorprendidos padres, quienes le recriminan: «Hijo mío, ¿por qué nos tratas así? Hace más de 3 días que tu padre y yo te buscamos angustiados. ¿Qué te lleva a abandonarnos?». Es un momento de silencio, de tensión, ya que las miradas están dirigidas hacia Jesús para saber qué contesta. Pero el joven está a la altura de las circunstancias. Después de reflexionar un momento, Jesús contesta: «¿Por qué me han buscado durante tanto tiempo? ¿Acaso no esperaban encontrarme en la casa de mi padre? Puesto que ha llegado la hora de que ocupe los asuntos de él». Todo el mundo se asombró de la manera de hablar del muchacho y optan por alejarse en silencio, dejándolo a solas con sus padres. El joven suaviza la situación de los tres diciendo tranquilamente: «Vamos, padres míos, cada quien ha hecho lo que consideraba mejor. Nuestro Padre que está en los cielos ha ordenado estas acciones. Regresemos a casa». Al llegar a su casa, Jesús hace una breve declaración a sus padres, reiterándoles su afecto y dándoles a entender que no tienen que temer, pues no volverá a provocar más angustias con su conducta. Concluye esta importante declaración diciendo: «Aunque debo hacer la voluntad del Padre Celestial, también obedeceré a mi Padre terrenal. Esperaré a que llegue mi hora». De la visita a Jerusalén, que en principio parecía darle felicidad, a su regreso lo llena de tristeza y angustia, y en cuanto puede, corre a la cima de los montes de Galilea. De lo más profundo de su corazón se escucha un clamor que estremece todo lo que hay alrededor: «Padre Celestial, quiero saber sanar y salvar». El que sabe que esta petición le será concedida a costa de mucho dolor y sufrimiento, inclusive de su propia vida. Padre celestial, quiero saber sanar y salvar. Muerte de José. A este gran dolor de Jesús le viene otro: la muerte temprana de José, su padre, pero que tiene como consecuencia su plena libertad y la madurez como ser humano y hombre. Esto ocurre un día que un mensajero de Séforis trae la trágica noticia de que José ha sufrido graves lesiones al caerse
una grúa mientras trabajaba en la casa del gobernador. Jesús desea ir inmediatamente al lado de su padre, pero María solo quiere acudir lo más pronto posible al lado de su esposo y marcha sola a su encuentro. Ella no conoce la gravedad de las heridas, por lo que él muere como consecuencia de tales lesiones antes de que llegue María. La tradición religiosa dice que José en realidad no muere, sino que ha sido conducido al paraíso en espíritu y también en cuerpo, un privilegio concedido a muy pocos, como Abraham, Moisés y desde luego a María. El joven carpintero, que acaba de cumplir 14 años, toma conciencia de que ahora no solo tiene que cumplir la misión recibida de su Padre Celestial, revelar la naturaleza divina en la tierra y en la carne, sino también la responsabilidad de cuidar de su madre viuda. Jesús es ahora el sostén y consuelo de esta familia tan súbitamente afligida. Así es forzado su destino a asumir tan pronto grandes responsabilidades, pero altamente pedagógicas y disciplinadas. Sin embargo, a pesar de todo lo que hace Jesús para traer alegría a su casa, María está llena de tristeza. José ya no está. Él, quien fue esposo y padre excepcional. Todos lo extrañan, pero comprenden que la vida debe continuar y así lo hacen.